Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores. Todo partido empieza igual, con una moneda al aire. Durante años dejamos decisiones en manos de la suerte. Hoy la tenemos de nuestro lado. Por eso despedimos del Caro Cruz y creamos una moneda donde siempre cae la albirroja. Una moneda para los que nunca dudaron, para los que eligen creer o creer en la albirroja. Apostala, sponsor oficial de la albirroja. La fiebre te puede causar tantos malestares que podríamos completar todo el abecedario. Como la B de bajonazo, la D de dolores en todo el cuerpo, la S de sudor frío, hasta la Y de ya no aguanto más. ¿Y cómo termina todo eso? Ya sabes. Para molestias de la A a la Y, Zetamol, analgésico y antifebril. Un producto de Indufar, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Oh, siento como si me pasara un camión encima. Desaparece, el dolor desaparece. Antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Un producto de Indufar. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní. Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a Visión País, agradecemos su compañía. El pasado día 11 de julio se inauguró oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tiene como países anfitriones a México, Estados Unidos de América y Canadá. El Campeonato Mundial 2026 tendrá una duración de 39 días, vale decir, el 19 de julio se jugará el partido final. Por eso hoy le proponemos como tema de análisis el fútbol como fenómeno social e identidad nacional. No existe otra modalidad deportiva como el fútbol desde el punto de vista del espectáculo y la popularidad. Por eso se le ha considerado, o se le considera mejor al fútbol como el deporte rey. ¿Sabían ustedes que actualmente se estima que somos en el planeta 8.300 millones de habitantes, de los cuales casi el 50%, 4.000 millones de personas en el mundo son aficionadas a la modalidad deportiva del fútbol? Y de esas 4.000 millones de personas, 1.000 millones habitualmente practican el fútbol. ¿Por qué todo esto? Y por distintas razones. Una de ellas es porque es la modalidad deportiva, el fútbol, que solo necesita un balón y un espacio físico. Después la demarcación, lo que tiene que ver con otras cuestiones como el arco, etcétera, etcétera, eso se inventa. En el momento se puede poner cualquier objeto que se tenga a mano. Entonces, la facilidad. Por otro lado, también es la modalidad deportiva que genera una pasión comparado con cualquier otra modalidad que no solamente deportiva, sino fenómeno político incluso, con la que el fútbol no se puede competir, digo bien, con el fútbol. Es decir, el fútbol realmente, así como unos adjetivos calificativos que recibe, es pasión de multitudes. Y por supuesto tiene alcance global y por otro lado también impacto cultural.
Si bien hay críticas de varios intelectuales hacia el fútbol y muchas de esas críticas obviamente están suficientemente fundamentadas, sin embargo el fútbol no escapa a comparar con algunas características, digamos, culturales, como el caso, por ejemplo, de nuestra selección nacional, cuando se habla de la garra guaraní o se habla de aquel concepto que se le atribuye a Francisco Solano López, vencer o morir, en fin, podemos buscar cualquier concepto que se vincule a nuestra manifestación cultural que se aplica, digamos, a la modalidad deportiva del fútbol y particularmente a el equipo del seleccionado nacional. Eso tiene que ver básicamente con el impacto cultural que genera el fútbol. Y además, porque hay un lenguaje mundial de fútbol, más allá de la cultura de cualquier nación, y que es el gol, que es la pasión. Por eso le proponemos este tema hoy y tenemos realmente invitados de lujo que nos acompañan para este análisis. No solamente vamos a hablar de la perspectiva del fenómeno social de la identidad cultural, sino también en alguna medida vamos a hacer algún análisis de lo que pasó con nuestro primer partido como selección nacional, que realmente, bueno, está de más decir lo que generó el resultado, digamos que obtuvimos del partido contra Estados Unidos de América. Nos acompañan hoy en Visión País uno de los jugadores de la selección nacional, ha de ser uno de los pocos que jugó 4 mundiales. Jugó el Mundial de Francia 1998, Japón-Corea 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Estoy hablando de un referente, no solamente de la selección nacional, sino creo que tendría que ser un referente para todos los futbolistas y particularmente para el seleccionado hoy que está compitiendo en este Mundial 2026, del señor Denis Caniza, a quien saludamos. Buenas noches, Denis. Buenas noches, es un gusto estar aquí en tu programa. También nos acompaña la doctora Gloria Peters, ella es psicóloga del deporte. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Francisco? Denis, un gusto acompañarles acá realmente para hacer este tema tan fabuloso que nos toca en esta oportunidad, así que muchísimas gracias por la invitación. Y lo tenemos en línea al sociólogo, él es licenciado en Sociología y máster en Planificación Social en una universidad de Londres, Nicolás Chase. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes y hablemos de la gran pasión que es el fútbol, un aspecto del deporte. Sin lugar a dudas, queremos encontrar algunas explicaciones a esta modalidad deportiva que genera alegría, pero también tristeza, pasión, identidad cultural, cohesión social. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta comenzamos nuestro análisis. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras.
También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Credisimple, fácil y rápido. Algunos dicen, pero ¿por qué uno se tiene que poner nervioso, triste ante el resultado de un partido de fútbol? No es para tanto. Probablemente no es futbolero la persona que se expresa en esos términos. Porque sin lugar a dudas el fútbol es un fenómeno social. Y para entender por qué es un fenómeno social, consultemos con un profesional del ámbito de las ciencias sociales. Nicolás Chase, como sociólogo, y tus publicaciones se enmarcan en el marco, justamente, valga el énfasis, del deporte. ¿Por qué particularmente la modalidad deportiva del fútbol es un fenómeno social que genera tanta pasión? Sí, realmente es un motor social de integración, de cohesión social, de identidad, de producir liderazgos grupales y de poder trabajar en grupo. Realmente el deporte hace que inclusive orgánicamente, físicamente, nuestros músculos, nuestros órganos, nuestros huesos se desarrollen mucho más. Pero a la vez también hace algo mucho más importante, que es desarrollar nuestra agilidad mental, como por ejemplo, podemos decir de que el cerebro está dividido en dos cerebelos. Serían como si fueran dos tanques grandes y que están conectados por un órgano que se llama el cerebelo, que vendría a ser como un cañito. Cuando uno practica deporte, ese cañito de 1 pulgada se vuelve un caño de 10 pulgadas. Por lo tanto, la información que pasa de un hemisferio al otro hemisferio tiene mucho más caudal y obviamente más velocidad. Por lo tanto, hace que los niños, los jóvenes e inclusive los adultos puedan tener una mayor inteligencia, y podemos hablar de una mayor poder memorizar más, poder dialogar mejor, poder aprender mejor. Ahora, ¿y por qué a nivel social genera tanta pasión, tanto entusiasmo el fútbol comparado con otras modalidades deportivas? Y justamente por eso, porque estábamos hablando de que hay
cuestiones sociales como el fútbol, la música, el arte, la cultura, que nos identifica y nos producen esos aspectos que habíamos hablado, son como motores sociales que producen la integración, producen la cohesión social, y obviamente si uno tuvo la oportunidad de practicarlo, parece que uno estuviera en la cancha mismo practicando ese deporte. Inclusive muchas veces no hace falta practicarlo. Si hoy día con la tecnología, así como hoy estoy en otro país, estamos juntos a través de la televisión, podemos aprender mentalmente cómo es el deporte y tomar una pasión. Yo practiqué muy poco el tenis, pero cuando veo un buen partido de tenis me apasiona y me quedo mirando todo el partido. Ahora, Gloria, tu experiencia como psicóloga del deporte, y no podemos abstraernos de hacer un análisis de lo que pasó con la selección nacional ante Estados Unidos. Algunos dicen fueron desde el punto de vista emocional superados. ¿Eso cabría dentro de un análisis tratándose de profesionales que juegan en equipos competitivos y sin lugar a dudas, porque son los mejores que tiene el Paraguay y están en una selección nacional? Así mismo como estás mencionando, es interesante lo que mencionaste con referencia a lo que dijiste. Selección nacional, por estar ahí, bien, son los mejores, ¿verdad? Como estás mencionando. A ese nivel de fútbol, cuando estamos hablando de un nivel de alto rendimiento deportivo. El alto rendimiento deportivo supone una gran cantidad de elementos o herramientas donde el deportista puede o debería manejar estas cuestiones que estás mencionando, estas variables deportivas, así como mencionó también Nicolás allá lejos. Esas variables deportivas de concentración, atención y, ¿por qué no?, las herramientas del manejo de lo que sucedió en la primera etapa del partido, en los primeros 7 minutos, cuando se convirtió el gol en contra, el gol que todos vibramos en forma negativa, ¿verdad? Valga la redundancia, que apareció la frustración, luego la desconcentración y la desconexión. Considero desde el punto de vista de la psicología deportiva, de la psicología del ser humano en sí misma, que hubo realmente un déficit, si vamos a hablar de esa perspectiva, en el manejo de ese momento, ¿sí? O sea que si es que hablamos de este manejo o de atletas, como son ellos atletas, élite, la élite del fútbol paraguayo, hasta puedo decir que hay una falencia dentro de las estrategias que no fueron realmente estudiadas en un plan B, si sucediese eso ya dentro de un primer tiempo, donde manifestaron ellos la elevación del cortisol, o sea, empieza a trabajar el cortisol, la adrenalina, y realmente falta el manejo. ¿Tendrían que tener ellos ese manejo? Sí tendrían que tener. ¿Cómo qué? Como atletas de alto rendimiento deportivo que son. Hablamos de la élite y también hablamos de un conjunto de chicos que vinieron de diversos países, de otros clubes, donde están siendo top en cada uno de sus, como referentes, ¿verdad? De Europa, Brasil, ¿por qué no, verdad? Donde ellos ya tienen ese manejo. Entonces, podría decirse, ¿qué pasó acá? ¿Cuál fue el conjunto de situaciones que desembocó a este partido tan frustrante para todos nosotros? Y considero que para ellos también fue bastante frustrante, ¿verdad? Entonces se nota esa falta de manejo de esas herramientas, porque de tenerlas las tienen. Entonces decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué se olvidaron? ¿Dónde fue la conversación tan fantástica que nos vendieron? ¿O fuimos estafados emocionalmente también? Eso es una cosa que podemos ir mencionando después, ¿verdad? Porque realmente nos encontramos todos en una algarabía generalizada y finalmente totalmente nos desencantamos. Y más ellos, ¿verdad? Porque nosotros estamos observando lo que nuestros héroes como tal se fueron allá, y creo que finalmente nos sentimos totalmente desencajados, nos quedamos nosotros mismos desenfocados. Y si nosotros que no somos atletas de alto rendimiento, observamos y pudimos observar en la cancha esa cantidad de situaciones que no pudieron manejar ellos, entonces decimos, ¿qué pasó con los psicólogos, la psicología deportiva que está detrás de estos grandes atletas de élite paraguayo? Me comentaba un amigo ayer a la mañana, no solamente perdimos, Francisco me decía,
sino tanta fue la frustración. Upeino y Catuini a que enseguida y tenía que trabajar temprano, tenía que estar a las 7 de la mañana en mi trabajo, ¿no? O sea, a ver, esa alta expectativa, esa responsabilidad que tiene un jugador de la selección nacional y el que nos acompaña hoy, exjugador Denis Caniza, como habíamos dicho en la introducción de nuestro programa, para los que recién están en sintonía de NPI, ha jugado 4 campeonatos mundiales y no solamente fue exjugador, sino además es un estudioso del fútbol como teoría. Es un profesional hoy, entrenador de fútbol y comentarista también. Forma parte, como comentarista del programa de Radio Fútbol a lo Grande del grupo Multimedios. Había dicho Denis Caniza que el principal responsable del resultado del partido de Paraguay contra Estados Unidos es el técnico. ¿Por qué? Bueno, yo creo que también es muy importante la parte mental de estos muchachos. Sus emociones no pudieron manejar, porque recuerden que 15 días antes hubo un amistoso contra Nicaragua, la gente, la alegría, entonces eso también cansa al jugador de fútbol antes de jugar. Después veo en las conferencias de prensa llorando, entonces para mí hoy en día en el fútbol es tan importante la nutrición y la psicología. Necesitan los futbolistas de estos dos elementos para que puedan ser tratados por profesionales. En mi época no había estos elementos, ¿verdad? Pero hoy en día sí o sí necesitan el fútbol. Y después, en lo que respecta a mí, ¿verdad? La parte de estrategia del profesor Alfaro creo que también tuvo, sí, cierta equivocación, porque él como entrenador debería de conocer cómo juega su rival, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad, te soy sincero, yo no vi jugar los amistosos de Estados Unidos. Si yo veía jugar como jugó, obviamente mi estrategia iba a ser totalmente diferente. Voy a primeramente pensar en controlar a mi rival y después buscar un error de ellos, dónde puedo hacerle daño, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí yo creo que se equivocó nuestro profe, ¿verdad? En querer jugar de igual a igual a una selección que juega mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros, los paraguayos, hasta este partido contra Paraguay no veíamos muchos partidos de Estados Unidos, uh-huh. Pero nos sorprendió gratamente lo bien que juegan físicamente, técnicamente, son muy superiores a nosotros. Y no pudimos, como dice la licenciada, no tuvimos ni un plan B. Nos fuimos a jugar de una manera solo y por suerte que no nos metieron más goles, ¿verdad? Ojalá que puedan aprender esta lección, principalmente nuestro entrenador, ¿verdad? Para que no se vuelva a repetir en un evento donde todo el mundo ve. O sea, vos ves las noticias internacionales y hablando de Paraguay y bueno, son opiniones muy, muy feas que no queremos escuchar más. No cabe la menor duda. Nicolás, ¿por qué hay elementos culturales que se asocian a una selección nacional de fútbol? Bueno, en primer lugar, quería arrancar con algo que estaban debatiendo, porque nosotros estamos discutiendo sobre conceptos deportivos y el ejemplo sería el fútbol. Uh-huh. Y dentro del fútbol estamos tratando de debatir qué es lo que ocurrió. Y todos los presentes que estamos solamente podemos analizar desde afuera lo que vimos. Uh-huh. No tenemos noción de qué ha ocurrido tras bambalinas intraindividualmente en cada jugador y como grupo futbolista, en este caso como parte de la selección de 11 jugadores que estaban jugando con sus recambios que tuvieron. Por lo tanto, hay muchas suposiciones y vamos a debatir y posiblemente vamos a equivocarnos en el debate porque no tenemos toda la información. Pero hay una cosa cierta, que el fútbol también es un show business que tenemos que tener en cuenta. Y Estados Unidos es anfitriona. Tenía toda la presión para que ellos vinieran a arrasarnos y nos arrasaron.
Y es justamente lo que está diciendo Denis, ahí es donde posiblemente, si entramos en términos ya futbolísticos, Paraguay no debió salir a atacar. Posiblemente debíamos haber jugado con aquella garra del sufrir y defendernos, o como los charrúas que siempre defendían y buscar no dejar que nos metan un gol y en un contraataque tratar de meter algún gol. Pero, como te digo, son solamente suposiciones, no podemos saber porque no conocemos no pudimos hacer la investigación social o la investigación psicológica de la colega que está hablando también, o inclusive el experto en fútbol. Solamente podemos analizar desde afuera. No, sin lugar a dudas. Pero volviendo a tu pregunta. Sí. Volviendo a tu pregunta, sí, es una cuestión cultural porque nos identificamos en ciertos objetos, en ciertos valores, en ciertos emblemas, en ciertos símbolos. Y en este caso, el fútbol reúne todas esas cualidades. Estamos hablando tricolor. Estamos hablando la representatividad de un grupo de personas en un deporte que es amado por la mayoría de los paraguayos. Entonces, obviamente, se vuelve realmente un ícono y por lo tanto se transforma en un valor social y cultural. No cabe la menor duda, el relato que se construye, el discurso que se construye en torno al fútbol, los rituales, sin lugar a dudas, que también caracteriza propiamente al fútbol, permiten justamente esta cohesión social, digamos, esta construcción de identidad, ¿no? Que genera. Y aquí quiero recomendar justamente el libro de Victoria Camps, que se titula El gobierno de las emociones. Genera emociones no solamente en el espectador, genera emociones también en los jugadores que están en la cancha de fútbol. Ahora bien, la gran diferencia entre los aficionados que estamos en la gradería o viendo el partido a través de cualquier dispositivo o escuchando, la gran diferencia es que los profesionales, si bien son seres humanos caracterizados también por las emociones, como profesionales tendrían que gobernar y administrar esas emociones. O sea, bajo ningún punto de vista, hoy una explicación tendría que ser esa. Eso no significa que las emociones le hayan jugado una mala pasada o no. Esa pregunta lo vamos a trasladar justamente a la psicóloga del deporte que hoy nos acompaña para colaborar con nosotros en este análisis a la vuelta de la pausa. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras.
También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. ¿Qué dice la teoría en relación con el juego del fútbol y particularmente respecto de la figura del jugador? Dice que el desarrollo del jugador comienza por el autoconocimiento. Antes de dominar el juego, el futbolista debe conocerse a sí mismo, sus emociones, su carácter, su forma de enfrentarse a la presión. ¿Es así como dice la teoría, Gloria? Así mismo, ¿verdad? Qué maravillosa la teoría. Y qué maravilloso si todos pudiésemos hacerlo por el método científico. Yo permanentemente le manifiesto a mis propias alumnas o a las personas que acuden junto a mí, le digo que bueno sería si nuestra vida se manejase por el método científico, ¿verdad? Tuviésemos un objetivo general, específico y que todo fuese lineal, ¿verdad? Finalmente, y respondiendo a lo que están mencionando, con referencia a la formativa, cómo conocerme a mí mismo, y creo que fuera de cámara estuvimos hablando algo tan... Siempre ocurre eso, fuera de cámara se dicen cosas fantásticas, ¿verdad? Y ¿por qué no referirme al fenómeno de lo que dijo Nicolás del otro lado? Por supuesto que no tenemos todos los elementos para analizar lo que sucedió, pero finalmente si vamos a ponernos a investigar por el fenómeno y lo que observamos, tenemos muchos datos para recaudar o recabar datos, ¿verdad?, de lo que sucedió. Ahora, voy a volver al tema del manejo de las emociones, al autoconocimiento. Sí necesitamos que el atleta en sí mismo, no solamente el futbolista, me voy a ir a todos los atletas en general, que practican deporte, porque una cosa es deporte con práctica deportiva rígida, exigente, y otra cosa es una actividad física, que son cosas muy diferentes. Entonces sí, el deportista merece un autoconocimiento. Desde ese autoconocimiento puede tener su autodiálogo y emprender el camino del guerrero real, que es ese camino del autocontrol, ¿verdad? O sea, ahí vienen todos los autos, como yo digo, ¿verdad? La autoeficacia, la autoestima, el conocimiento de mi deporte en sí mismo, porque el deportista tiene que conocer también su deporte, la filosofía de su deporte. Y el paraguayo es muy sui generis. El paraguayo es mucho por la carrera de Lupe y Chanté. Así nomás. Mañana nomás. La práctica mental tiene que ser todos los días. La introducción de lo que da el psicólogo o cómo trabajamos con nuestros atletas tiene que involucrar desde que se levanta como rutinas, así desde su alimentación, como dijo Denis, donde ya entra la parte mental, porque me dicen, ¿es mental también comer? Sí es mental, porque agarra la disciplina, estar enfocado en tus horarios, tener una rutina y una disciplina es mental. La disciplina, yo no puedo recetar una pastilla para la disciplina. La disciplina se va construyendo y es una construcción del día a día. Y en esa construcción del día a día entra, ¿por qué no?, el decir, tengo las herramientas para poder controlar la distracción, los pensamientos que me distraen, pensamientos distractores. O sea, toda esa cantidad de elementos son lo que hace a la mentalidad de un deportista de élite.
Y eso vuelvo a repetir, deportista de élite, todos los días mejorar y una vez más y una vez más. O sea, cada día tiene que ser mejor y tomar mejores decisiones. Esa es la idea y creo que ahí tenemos que parar rato para hablar porque podemos hablar de los deportistas de base en ese aspecto. Denis Caniza, ¿ustedes tenían psicólogo? En mi época no. Me hubiera gustado tener psicólogo, nutricionista. En mi época no teníamos esos elementos que hoy en día es esencial en la vida del jugador de fútbol. Porque el jugador de fútbol hoy en día tiene mucho estrés, se le exige demasiado. Lo único que importa para el hincha es que ganen, que el futbolista tiene que ganar cada fin de semana, tiene que salir campeón, tiene que ser número 1. Entonces la presión que es sometido hoy en día el futbolista es tremendo. Sin una contención mental, psicológica, espiritual, es imposible soportar eso. Entonces, no teníamos nosotros en mi época. ¿Y cómo administraban esa presión? ¿Cómo administraban las emociones? Yo jugué mundiales y sabes que yo tenía una técnica. Yo no escuchaba. Un día antes, yo llamada de mis familiares, no atendía, no leía los periódicos, me desenchufaba, solamente iba al partido y cuando iba a calentar ahí recién me metía en el partido. Porque si yo empezaba a atenderle a todo el mundo, que me digan tenés que ganar, tenés que jugar bien, me voy a cansar antes de jugar. Entonces yo tenía un truquito, ¿verdad? 2 días antes, un día antes ya apago todos los celulares, no escuchaba nada de noticias, nada y solamente trataba de enfocarme en el partido, ¿verdad? Y me resultó. Hoy en día creo que los chicos leen mucho redes sociales y eso le puede afectar también, ¿verdad? Si no están acostumbrados, ¿verdad? Así mismo. Entonces, es muy importante todo esto. La parte mental es fundamental en la vida de un futbolista. Claro. Si tuviéramos que comparar el rol de futbolista profesional, el haber estado en la cancha ahí, parte de la selección nacional representando a Paraguay en un campeonato mundial, y hoy como hincha Denis Caniza, ¿cuál crees que fue más difícil? Sí, estuve en la cancha y estoy ahora afuera y ahora me siento más nervioso. Le estaba consultando fuera a la licenciada. Ya tomó turno, ya va a tomar turno. Está diciendo que ahora me siento más, estoy más nervioso cuando le veo a la selección. Cuando yo estoy como protagonista en el campo de juego, estaba más tranquilo. Y me imagino todo un país hoy en día estar tan preocupado, tan nervioso después de la derrota de su selección, ¿verdad? No digo que los jugadores no estén también de esa manera, ¿verdad? Pero cuando uno está adentro, no es como el hincha sufre más. ¿Por qué, Nicolás, desde el punto de vista social, el hincha siente más y sus emociones están como más, digamos, expuestas a una alta, diríamos así, efervescencia que un jugador profesional a partir de la experiencia que nos comenta Denis Caniza? ¿Cómo se explicaría eso como un fenómeno social? Bueno, en primer lugar quiero compartir que estoy plenamente de acuerdo con ambos que el fútbol, si uno quiere llevarlo a la alta esfera, debe ser tratada y tiene que tener un enfoque multisectorial de muchas disciplinas como para poder desarrollar tanto mental, grupal y socialmente. Y acá sí estamos entrando otra vez en la cuestión social. Cuando hablamos, por ejemplo, hablemos también del aspecto negativo que tiene el fútbol. El fútbol, por ejemplo, tiene un aspecto negativo que cuando vemos aquí en Paraguay la violencia, el tumulto social que ocurre tanto dentro como fuera de la cancha. Y eso es producto no necesariamente causada por los mismos protagonistas, tienen otros orígenes y ese origen se ve reflejada, se ve expuesta, manifestada a través de la violencia. La persona o el individuo o el grupo social que lo podemos llamar los hooligans, lo podemos llamar en distintos términos del hincha paraguayo, podemos encontrar que van con una frustración tan grande
que lo único que quieren hacer es manifestar y sacar toda su experiencia de vida negativa a través de la violencia. Y entonces allí, ¿quién es el culpable? ¿Es el culpable la misma persona violenta? Sí, en parte es culpable, pero tenemos que buscar los orígenes, y esos orígenes encontramos en la soledad de los individuos, en el ocio por no tener un trabajo estable, en el hecho de que la gente, mucha gente humilde vive en la calle sin hacer nada productivo, sin tener objetivos de vida. Lo negativo aquí es cuando la politiquería entra también en el ámbito del deporte y no puede de alguna manera transformar. Aquí quiero recalcar, fíjate, hace 40, 50 años, ¿se acuerdan del Cosmo? Pelé, Beckenbauer, Romerito, muchacho de Pilar que no me viene ahora el nombre. Roberto Cabañas. Roberto Cabañas. Ellos fueron parte de una política visionaria de los Estados Unidos en traer el fútbol, porque el fútbol, además de ser un deporte que traía beneficios para la salud del pueblo, traía también oportunidades económicas y sociales. Y hoy día se puede ver, porque el fútbol de Estados Unidos de hace 50 años no tiene nada que ver con el fútbol de hoy día. Por ejemplo, mi propia hija fue con una beca de cantando música a Estados Unidos a estudiar gratis. Así mismo muchos muchachos, y tengo el hijo de mi compadre que está en una universidad estudiando en Estados Unidos gratis. Entonces, esa es la política que tiene que tener el Paraguay para que el enfoque multidisciplinario del cual están hablando con otros ejemplos los presentes pueda desarrollar y crear un jugador o un deportista completo. No cabe la menor duda. Te agradecemos, licenciado, por colaborar con nosotros en este análisis. Como está en el exterior, ya ahora debe ingresar a una reunión. Muchísimas gracias por su buena predisposición de colaborar con el programa Visión País. Bien, si hay algo que tenemos que agregar antes de ir a la pausa, es que si comparamos con cualquier modalidad deportiva o cualquier política pública, el fútbol tiene una infraestructura como la de Ipané que no se tiene en ninguna otra área, ni de política pública ni de modalidad deportiva. El futbolista profesional, sin lugar a dudas, es el profesional que más gana. Los que están en la selección nacional son los mejores, como decía Gloria, la psicóloga, ¿verdad? Es la élite. Entonces, ¿qué puede justificar haber jugado como se jugó contra Estados Unidos? ¿Y qué habría que hacer ahora para poder remontar? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP
te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. Nos preguntamos por qué tanta frustración ante la pérdida de un equipo como el de la selección nacional, Gloria. La frustración, ¿verdad? Más que nada esa expectativa, ¿verdad? Una de las emociones centrales del ser humano, donde, como había hablado Nicolás, dice la corteza prefrontal, lo que acá, el frente a frente, dice que es, o sea, ahí están centradas realmente expectativas, control y poder. Cuando se convierte, esas expectativas positivas se convierten en unas expectativas que no cumplidas, se llama falsas expectativas y genera un malestar realmente, ¿verdad? Y el malestar se genera dentro de lo que es el motor principal de admisión, que es en el pecho, por eso que se dice toma a pecho. La frustración es una emoción súper negativa del ser humano, ¿verdad? Que finalmente lleva a, ¿por qué no?, a un bajo realmente, y toda la sociedad estuvo tan involucrada en este primer partido que sintió el fanatismo, y el fanatismo está estudiado por todo, hay bibliografía de referencia enorme con referencia a la frustración, ¿verdad?, de la psicología social. Entonces, ¿qué pasó con cómo manejar? Tal vez puede ser. Y yo misma me tuve que encargar en ese mismo instante, por ejemplo, de consolar. Me fui ahí con mi nietito, estuve en la calle y le dije, ay, esto es horrible, y empezó a patear, estoy muy frustrado, me siento muy mal, esto es horrible. Y yo le dije, vamos a seguir adelante, estamos aprendiendo. Pero finalmente siempre estamos enojados. ¿Por qué tenemos que aprender siempre entonces? Entonces esa creo que esa tiene que ser la cuestión. ¿Qué es lo que tenemos que de vuelta aprender? Retomar a la esencia del fútbol, volver a entender que sí tenemos 3 oportunidades más, ¿verdad? 2 oportunidades más. Así que tenemos que ver qué es lo que viene por delante. Y aprender, creo que los paraguayos tenemos que aprender también a hablar más en positivo, no demasiado negativo, porque parece que se instaura y se instaura de hecho la emoción negativa con más facilidad que esa emoción de estar siempre optimista. El optimismo también es una emoción de alta vibración. Y es de una persona altamente feliz. Una persona feliz manifiesta optimismo, manifiesta una gran autovalía, un autocontrol, es valiente, ¿verdad? Y como yo dije, sí son los elegidos. Y dijo el Papa Francisco en una oportunidad, misión
quiere decir, así como fueron elegidos los apóstoles, los elegidos son los que tienen que hacer las cosas. Los elegidos son aquellos que tienen una misión y son los que fueron la selección, en este caso, tienen una misión y es el hacer. O sea, que considero que tenemos que trabajar desde esa perspectiva. Los elegidos fueron aquellos que están ahí en la selección realmente, son los mejores, son la élite, entonces tienen que trabajar sobre el hacer y volver a esa dosis de humildad probablemente para poder enfocarse en eso que saben hacer, que son sus capacidades, ¿sí? Porque cada uno de ellos tiene una capacidad específica y las cuales están sumamente entrenadas para llevar a la competencia. Si tuviéramos que imaginarnos un equipo de aficionados contra un equipo de profesionales del fútbol y pierden el equipo de los aficionados, es muy racional que aquello acontezca, ¿no? Ahora, ¿qué quiero señalar con esto? Esta selección nacional que perdió contra los Estados Unidos le ha ganado al último equipo campeón del mundo, que es la selección argentina. Dentro de la hipótesis del fútbol, hay tres posibilidades: que se gane, que se empate o que se pierda. ¿Por qué Denis Caniza la pérdida del partido contra Estados Unidos tanto duele? Sí, justamente por los motivos que está diciendo. En las clasificatorias nosotros le ganamos al campeón del mundo, a Brasil, a un montón de equipos que estaban súper bien. Entonces había una confianza excesiva sobre nuestra selección de todo un país, ¿verdad? Y estábamos demasiado pendientes de que íbamos a ganar, ni siquiera íbamos a empatar contra los Estados Unidos, ¿verdad? Y sucedió lo que todos vimos, ¿verdad? Entonces esa frustración, como habla Gladys, es lo que hay hoy en día en la afición deportiva, ¿verdad? Porque no se puede entender. Yo como profesional del fútbol, de estrategia, porque estuve mucho tiempo ahí ligado en el fútbol, trato de explicar, ¿verdad? Pero es una combinación de muchas cosas. Lo mental de los profesionales que entran ahí, la parte estratégica. Muchos dicen también que estos chicos están jugando su primer mundial y eso también le puede pesar. O sea, todo eso se está comentando. Y bueno, ahora a mirar con optimismo el que sigue, que es el siguiente partido que tenemos que ganar sí o sí. Y esa presión, no sé cómo van a poder sobrellevar los jugadores, porque sí o sí tenemos que ganar a Turquía, ¿verdad? Para poder tener posibilidad de clasificación. Ahora, me recuerda un titular, por supuesto, yo tenía 2 años en 1970, pero la ventaja que hoy recurrimos a la bibliografía y podemos enterarnos de lo que pasó incluso antes de que naciéramos. Un titular de un partido contra Brasil, estimo que era también unas clasificatorias, donde el titular de un diario de Paraguay decía vencer o morir. Y perdimos contra Brasil. Y finalmente un titular de un diario brasileño dijo no vencieron ni murieron, solamente perdieron. Estas cuestiones así extremas, vinculadas, calificadas al fútbol, Gloria, ¿eso también habría que trabajar? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y sobre todo con esa expresión, como dice, vencer o morir, ¿verdad? O nuestra bandera que dice paz y justicia. O voy a irme también, como está mencionando lemas, en la bandera de Brasil dice claramente orden y progreso, ¿verdad? O sea, son elementos que nos están muy dentro nuestro, ¿verdad? Se involucran mucho con referencia a nuestros pensamientos y cómo lo llevamos para adelante. Si bien de vuelta, ese compromiso que tenemos ahora de vencer o morir, no es que vamos a morir, sino que vamos a estar efectivamente o morir en la cancha, ¿verdad? Que es lo que queremos. Obviamente que son palabras que vamos refiriendo a dejarlo todo en la cancha, ¿verdad? A dejarlo todo, y eso es lo que muchas personas me estaban refiriendo. ¿Por qué los jugadores, como hoy tuvimos un partido importante como terminó también en un tanteador súper amplio para un equipo, ¿verdad? Y dijeron, jugaron espectacular hasta el último segundo, independientemente de ese tanteador adverso, estuvieron dejando todo en la cancha, ¿verdad?
Y nosotros eso es lo que probablemente pretendemos, o sea, eso es lo que queremos realmente, que nuestros propios jugadores nos den esa vibración de pasión, como dice la música de Chetrón Poarasá, ¿verdad? Y que tengamos realmente esa cantidad de fuerza, esa cantidad de llevar, como dije, ellos tienen la capacidad, ahora tienen que apretarla a la cabeza. Y lo único que a la mente no le gusta o a la cabeza no le gusta es que se le apriete. Y eso es lo que el Paraguay necesita ahora mismo, que se le aprieta la cabeza y que diga, vamos, yo voy por más. Y entender a partir de ahí qué estrategia tenemos para ahora. Yo considero que tenemos que encontrar una cantidad de estrategias súper corregidas del profe, y realmente que haya una vibración y pasión ahora, como dice nuestra música, dentro del ámbito y dentro de la cancha a partir de ahora. Ahora, tenemos que ser bien realistas. Tenemos con qué jugar y clasificar Denis Caniza, que me parece una gran autoridad porque estuvo en la cancha y hoy es entrenador nacional. Sí. Entrenador deportivo, quiero decir. Entrenador, sí tenemos. Obviamente que de esta derrota seguramente habrán aprendido la lección, principalmente nuestro entrenador, ¿verdad? Que es el líder de este grupo, que es el que tiene que corregir cuando las cosas van mal, y es un señor de mucha experiencia, tiene mucha capacidad futbolística, y tenemos los jugadores, son muchos jugadores que tienen a disposición nuestro entrenador, y yo confío todavía en este grupo de jugadores. Esto le viene bien también para que puedan pisar tierra y empezar ahora sí el Mundial, ¿verdad? O sea, tenemos con qué, como dice el dicho. Tenemos con qué, y tenemos también algo que es nuestro, que no tenemos que olvidar, la famosa garra, el entregar todo, ¿verdad? Entonces, eso también es un punto que tenemos que aprovechar eso. Obviamente que el talento de otros jugadores como Enciso tenemos que aprovechar también, pero lo primero, poner nuestra garra, el orden, el correr y el estar solidario siempre. Eso es el que nos llevó hasta el Mundial, a este Mundial, y los que nos puede sacar adelante también. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, dice un dicho. Muchísimas gracias a Gloria por colaborar con nosotros en este análisis. Gracias. Y también a Denis Caniza. Breve pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan.
Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Energía Alternativa. El fútbol está considerado como un elemento de escape que genera alegrías y al mismo tiempo converge en una unidad a nivel nacional. Pero eso siempre está condicionado también por los resultados. Estamos expectantes porque el mismo fútbol genera creencias, genera esperanza. Y esa esperanza y esa creencia de que la selección nacional en este mundial puede jugar un rol más importante que lo que demostró en el primer partido, la esperanza está intacta. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní.